lo que ha sucedido en Brasil como reflejo de lo que han intentado en la República Argentina y siguen las mismas operaciones vía la justicia para eliminar adversarios políticos, para encarcelar a adversarios políticos. En Brasil lo lograron. A Lula, que si no estuviera preso hoy sería el presidente de Brasil, el poder político, mediático y judicial con la operación Moro lo mandó a la cárcel. Solamente con la íntima convicción que el juez Moro decía tener de las pruebas que nunca hubo contundentes contra Lula. En la Argentina de Cambiemos, como un espejo, la misma operatoria. La misma operatoria, jueces, fiscales, con la relación que en Brasil se destapó en las últimas horas los chats privados entre el juez Moro presionando a los fiscales para que, sea como sea, tenían que acusar a Lula, aunque las pruebas sean débiles o inexistentes. Pero la orden de Moro era: activen todo contra Lula. En la Argentina, gracias al D'Alessio Gay, toda la podredumbre está saliendo a la superficie. Por eso el poder político, mediático y judicial de la Argentina está tan nervioso, porque se empiezan a caer todas las caretas, todas las mentiras. Sale a la luz la Operación Brasil. Aquí hace varios meses que está saliendo a la luz toda la podredumbre de un sistema político, judicial, de inteligencia, mediático, enhebrado entre sí para eliminar adversarios políticos vía la justicia. Por eso el hashtag Manual de Operaciones, porque son un calco, lo de Brasil con lo de Argentina. Moro, que aquí fue tratado como un héroe. Vamos a repasar las fotos porque lo trajeron a la Argentina, al juez Moro, para exhibirlo como el héroe del Lavajato, porque era el juez a seguir. Y mire, claro, tanto que hizo Moro que Bolsonaro lo puso como ministro de Justicia. Ahí está, la primera foto de Moro con el juez de la Corte Ricardo Lorenzetti y el juez federal Claudio Bonadía, a imagen y semejanza. Lorenzetti, propulsor de Bonadío, de las causas contra la expresidenta, y allí estaban junto a Moro, exhibiéndose aquí en la Argentina. Era el ejemplo a seguir. Otra más. El ministro de Justicia, Germán Garabano, también con el juez Moro, a quien destacaba siempre como el gran juez, y en las imitaciones a seguir por los jueces argentinos. Varias fotos de Garabano con el juez Moro. Después lo calcaban todo y bajaban línea para algunos jueces que se arrodillaron ante el poder de Cambiemos. Y más hay. Y infaltable, la titular de la Oficina Anticorrupción, la titular de la Oficina de Venganza, de Persecución Política, Laura Alonso, también saludando al juez Moro. Y vamos a ver, porque ¿qué van a decir ahora con las revelaciones que están saliendo a la luz de cómo fabricaron pruebas? Mejor dicho, ni fabricaron pruebas. Mire, ni fabricaron pruebas. Todo era presión de Moro hacia los fiscales para que, sea como sea, tenían que acusar a Lula. Pedro Brigger, buenas noches. Y el primer análisis, contanos, Pedro, ¿quién revela esta operación en Brasil y la instancia en qué punto se encuentra hoy lunes? Buenas noches, Gustavo. Hace 24 horas aproximadamente salió la información, una revista, un portal de investigación que nació en Estados Unidos en el año 2014, The Intercept, tiene una versión en Brasil, en portugués, su director vive ahí, por lo tanto publican
una serie de mensajes de diversos grupos donde estaban dos personas claves, el juez Sergio Moro y el procurador general que se llama Deltan Dallagnol, y varios grupos de WhatsApp. ¿Qué es lo que revelan en este portal de investigación y que dicen que por ahora están comenzando a revelar algunas cosas? 4 cuestiones fundamentales. Primero, la trama para destituir a Dilma Rousseff en el año 2016. Segundo, el objetivo central, meter preso a Lula da Silva. Tercero, evitar que Lula da Silva pudiera ser candidato en las elecciones del 2018. Y en cuarto lugar, evitar que Fernando Haddad, el designado por Lula da Silva, pudiera ganar las elecciones en el 2018. ¿Cómo se arma esta trama? Filtrando a lo largo de los años todo tipo de audios a los medios de comunicación para desprestigiar a Lula da Silva y Dilma Rousseff. No sé si te suena conocido, Gustavo. Por supuesto, porque la operación comenzó contra Dilma, el golpe blando contra Dilma del poder político, mediático y judicial, y después siguieron con toda esta operación en la que se enganchó el propio Moro, que presionaba a los fiscales. Mire lo que dice, exclusivo, los mayores fiscales de Brasil en una trama secreta contra el partido de Lula. ¿Les suena esto en la Argentina? Bien, podríamos cambiar y diríamos, los mayores fiscales de Argentina en una trama secreta contra la expresidenta Cristina Kirchner. Un enorme tesoro de documentos secretos revela que los fiscales más poderosos de Brasil, que han pasado años insistiendo en que son apolíticos, en lugar de un complot para evitar que el Partido de los Trabajadores, o PT, ganen las elecciones presidenciales del 2018, al bloquear o debilitar una entrevista previa a las elecciones con el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, con el propósito explícito de afectar el resultado de la elección. Agreguemos, Gustavo, sí, que esto que acabas de leer, nosotros acá lo dijimos en C5N en los últimos 2 años. Lo que pasa es que no estaban los documentos, no estaban los diálogos entre el juez y los diferentes procuradores y fiscales, que ahora sí accedemos. Claro, esto, digamos, esto es ya cuando Lula estaba preso, por ir preso, ¿no? Ahora vamos a ver los chats que se intercambiaban antes de meterlos preso a Lula. Los fiscales pasaron casi un día inventando estrategias para evitar que la entrevista de Lula se llevara a cabo antes de la elección, o al menos diluyeran su impacto, de especular si una conferencia de prensa sería menos efectiva que una entrevista personal, o si deberían solicitar una petición para permitir que todos los demás prisioneros sean entrevistados para distraer la atención de Lula. Luego, Tesler dejó en claro para que estos fiscales estaban tan molestos por el hecho de que el expresidente pudiera escuchar al público antes de las elecciones. ¿Quién sabe? Pero una entrevista antes de la segunda ronda de votación podría ayudar a elegir a Haddad. Los fiscales en Brasil metidos de lleno en la política, metiéndose para evitar de todas formas que Lula hable, que Lula pueda tener algún tipo de incidencia sobre el proceso electoral. Ahora vamos a ir, porque acá está, este es el juez Moro, este es el juez Sergio Moro, el juez del Lavallato, tomado en la Argentina como ejemplo, que ni bien ganó Bolsonaro, saltó al puesto de ministro de Justicia. Claro, lo premiaron por los servicios prestados. Y este es el fiscal general Deltan Dallagnol, el fiscal general Deltan Dallagnol, el que tenía que llevar adelante las acusaciones contra Lula. Como las pruebas eran débiles y el fiscal decía, tenemos pruebas débiles, Sergio Moro lo presionaba diciéndole, no importa lo de las pruebas, usted tiene que acceder a la acusación contra Lula. Y incluso le daba hasta recomendaciones sobre cómo hacer un PowerPoint acusatorio con el edificio de Lula,
relacionarlo, decía, de alguna forma a Lula con Petrobras. Eso le marcaba Moro, el juez, al fiscal, en algo totalmente armado. Pedro. Sí, digamos que ellos siempre se presentaron como técnicos imparciales y apartidarios. Lo decían, lo escribían, lo publicaban. No nos metemos en política, solo perseguimos justicia. Lo que todo esto revela es que efectivamente estaban actuando en política, porque obviamente el Poder Judicial nunca es imparcial, y además lo que antes mostraban los diálogos tienen que ver con una entrevista que le piden varios medios de comunicación a Lula da Silva, la Folia de San Pablo principalmente, que ese diario está muy enojado con lo que está pasando, porque ellos querían una entrevista y se la negaron, porque el juez y el procurador, y varios de ellos, en grupos de WhatsApp, debatían qué era mejor o peor, cómo hacer la entrevista. Lo que leías antes, si hacerla solo, si hacerlo en grupo, cómo licuar la entrevista, porque el gran temor de ellos era que si Lula da Silva, aún preso y fuera de carrera, daba entrevistas, eso iba a favorecer a su candidato Fernando Haddad, y Fernando Haddad podía ganar las elecciones. Entonces, entre ellos debaten qué hacer para tener menos daño y que Haddad no gane las elecciones. Bien, vamos a ver ahora, porque la revista de Intercept está revelando hasta ahora poco material, lo que ha mostrado, bien lo decía Pedro, vamos a ver una parte de lo que sostiene, acá está, el fiscal general Deltan Dallagnol. Dirán, él le dice a un grupo de fiscales, dirán que estamos acusando en base a los diarios. En base a los diarios, ¿le suena? En base a los diarios. Dirán que estamos acusando en base a los diarios y pruebas frágiles. Hasta ahora tengo dudas. Mire lo que dice el fiscal general. Hasta ahora tengo dudas de la conexión entre Petrobras y el enriquecimiento. Y después de que me hablaron, estoy con recelo de la historia del departamento. Atención, el fiscal general que tenía que acusar a Lula, duda de las pruebas que le decían que tenía que presentar. Importantísimo, en el armado de la causa, lo mismo que hacen en la Argentina y que está saliendo a la luz. Ahora, mire lo que dice el fiscal. Dirán que estamos acusando en base a los diarios y pruebas frágiles. Hasta ahora tengo dudas de la conexión entre Petrobras y el enriquecimiento. Y después de que me hablaron, estoy con recelo de la historia del departamento. Habrá que ver quién le habló, ¿no? Fíjate, Gustavo, que según The Intercept, esto lo dice 4 días antes de presentar la denuncia. Sí. 4 días antes de presentar la denuncia, duda, porque se da cuenta que no tiene pruebas suficientes. Lo que pasa que se había creado el clima. Por eso la difusión de tantos audios a través de los medios de comunicación fue importante, porque se creó el clima para demonizar a Dilma Rousseff primero y a Lula da Silva después. Y después que me hablaron, estoy con recelo de la historia del departamento. Son puntos en los que tenemos que tener las respuestas ajustadas y en la punta de la lengua. Lo dice el fiscal general, que no tenían pruebas para acusar a Lula. Pues bien, Moro dice, acusen, sigan adelante. Y él les da cómo era la idea a seguir. Otra parte, a ver. El Carol PGR, que funciona, que así está indicado en Telegram, porque son todos mensajes de Telegram, se identificaban al grupo de fiscales, lo que acá sería la Procuraduría General. Deltan, le dicen los fiscales, o desde la Procuraduría, acá lo que sería Casal, Deltan al fiscal general, Deltan, amigo, toda mi solidaridad, estamos en un tren fuera de control y no sé qué nos espera. Sigo muy preocupado por el posible regreso del PT. Claro, se habían mandado el moco sin prueba de acusarlo a Lula, de mandarlo a la cárcel.
Deltan Dallagnol, el fiscal general, dice: estoy contigo, Carol, entre ellos se daban fuerza. Control, la Procuraduría, reza de hecho, necesitamos esto como país. Le salían, lo hacían por el país. Estos eran los fiscales que acusaron finalmente a Lula, ¿no? Bueno, a raíz de esto, ya ayer a la noche, Dilma Rousseff, la expresidenta destituida, recordemos, en agosto de 2016, pidió la inmediata liberación de Lula da Silva. Creo que tenemos el tuit de ella, se comunicó por las redes sociales inmediatamente al saber eso. Dilma Rousseff, la expresidenta, ahí lo podemos ver, si no me equivoco. Las revelaciones de @de Intercept dejan explícita relación ilegal y espuria entre el juez Sergio Moro y abogados del Lavallato, especialmente por Deltan Dallagnol, un fraude jurídico construido para condenar a Lula sin crímenes, sin pruebas e impedir su elección para presidente. Por supuesto que también quien fue candidato a la presidencia, Fernando Haddad, se expresó después de conocer todo esto. Podemos estar ante el mayor escándalo institucional de la historia de la República. Muchos serían presos, procesos tendrían que ser anulados y una gran farsa sería revelada al mundo. Vamos a acompañar con toda cautela, pero no podemos detenernos, que se apure toda la verdad. Esta mañana nosotros en Mañana Silvestre en Radio 10 hablamos con el responsable de la Secretaría de Derechos Humanos del PT, quien nos adelantaba que estaban preparando una presentación ante el Superior Tribunal de Brasil. Pedro, esto se efectuó ya, ¿no? ¿O se va a efectuar mañana? En principio, aparentemente, el Tribunal Supremo Federal se estaría reuniendo para analizar lo que está pasando. Y déjame agregar un detalle que hoy también hablábamos en la radio, Gustavo. Lo que difunde la revista no son, o el portal de noticias, no son conversaciones privadas. Claramente separó lo privado de lo público, que tiene un interés político, a diferencia de lo que hizo el juez Moro en el pasado, cuando difundió conversaciones privadas entre Dilma Rousseff y Lula da Silva, justamente para dañar su imagen. El objetivo de difundir conversaciones privadas que no tenían nada que ver con la gestión pública era para difamarlos. Y además, Pedro, quiero detenerme en algo. Hablemos de este sitio de internet, porque no es cualquier sitio. Su director ganó un premio Pulitzer, tiene fama internacional. Es un portal de noticias creado en Nueva York en el año 2014, tiene varios periodistas de investigación, Jeremy Scahill y otros realmente muy buenos que han investigado la intervención de Estados Unidos en Irak, en Afganistán. Scahill testimonió ante el Congreso en más de una oportunidad. Son periodistas efectivamente que hacen trabajos de investigación y tienen una versión en portugués porque Greenwald está en Brasil y por eso deciden publicarlo en inglés y en portugués con una gran repercusión a nivel internacional, aunque hoy a la mañana una parte de los medios de comunicación en Brasil, especialmente algunos diarios, trataron de taparlo, de no hablar de esto. No sé si te suena conocido, bueno, Gustavo, te suena mañana conocida. no lo van a poder ocultar acá en más. la Argentina, salvo el diario Página 12 y el Cronista Comercial, y nosotros, hoy aquí en Minuto 1, nadie habla de esto, porque esto es lo que está pasando en la Argentina de hoy. Son, como lo estamos diciendo a través del hashtag, el manual de operaciones. Comenzaron en Brasil, lo están haciendo en la Argentina, lo quieren hacer en Ecuador. Esto lo denunciaba mucho Lula años anteriores, lo advertía Lula sobre lo que se veía venir. Lo están haciendo, reitero. Claro, aquí hubo, a diferencia del PT, que tardó, ustedes me habrán en más de una oportunidad escuchado criticar la estrategia del PT, porque el PT demoró en suplantar y encontrarle un candidato firme a Lula, porque sabían que lo iban a meter preso. Por eso la decisión también de la expresidenta Cristina Kirchner acá, porque como yo lo he contado, la obsesión es meterla presa. Y ya tenían resuelto en la Argentina
si Cristina Kirchner era candidata a presidente, en el mes de septiembre meterla presa y de esa forma dejar sin candidato a la oposición. Como se anticipó a esa jugada la expresidenta, están desconcertados y desesperados en el poder político, mediático y judicial. Fíjese Lula lo que decía seguramente sobre la fragilidad de las pruebas que tenían para acusarlo. Eu me pergunto todo dia por que eu estou aqui. Uma mentira contada pela imprensa, uma mentira contada pelo delegado que fez o inquérito, uma mentira contada pelo promotor e uma mentira contada pelo juiz, tá? Que foi referendada pelo TRF4. Então, eu sou obrigado a dizer o Moro é mentiroso na minha sentença, o Delayol é mentiroso na acusação, o delegado que fez o inquérito é mentiroso. Eu quero brigar, sabe? Eu não aceito 1 minuto de condenação. Eu estou querendo justiça. Bueno, aquí estaba Lula clarísimo, desnudando con anticipación lo que hoy sale a la luz, reitero, sale a la luz gravísimo, Moro presionando a los fiscales que le decían, ponelo Charlie por favor, porque esto es las cosas que hay que concientizar a la población, porque es un cálculo de Brasil con la Argentina. Miren, el fiscal general diciendo, dirán que estamos acusando en base a los diarios y pruebas frágiles. Hasta ahora tengo dudas de la conexión entre Petrobras y el enriquecimiento. Y después de que me hablaron, estoy con recelo de la historia del departamento. Son puntos en los que tenemos que tener las respuestas ajustadas y en la punta de la lengua. Los fiscales dudaban y Moro presionaba diciéndole, no importa, no importa, tienen que acusar. Y Moro les daba las instrucciones de la forma en que tenían que armar la operación contra Lula para llevarlo a la cárcel, para dejarlo fuera de juego. ¿No les parece similar a lo que pasa en la Argentina de hoy? Con la diferencia, reitero, que la expresidenta actuó rápidamente, evitó que en septiembre la metan presa como tenían ya, con anuencia de algunos peronistas, desaforarla y que vaya a la cárcel y dejar sin candidato a la oposición. Y además, porque aquí el D'Alessio Gay está ayudando a descubrir el armado de causas que hicieron jueces, fiscales, periodistas y los servicios de inteligencia. Irina quiere participar. Buenas noches, Irina. Gustavo, es muy importante esa foto, la foto que mostramos de Sergio Moro junto con Lorenzetti y Claudio Bonadío, porque te diría que ese es el punto de partida de buena parte de la ofensiva judicial que vimos en los últimos años, especialmente dirigida a exfuncionarios del kirchnerismo. A Sergio Moro lo trajo a la Argentina el Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, que viene a ser como una especie de brazo ejecutor de muchas de las políticas que no puede blanquear el gobierno, lo hace a través de ese Colegio Público de Abogados. Esa por un lado. Y por otro lado lo trajo en conjunto con el Ministerio de Justicia. La Corte Suprema agarró y lo llevó a Sergio Moro a la propia Corte a darle una charla a todos los jueces federales. Se lo presentó como el modelo que tenían que seguir los jueces federales en Argentina. Los que estaban sentados ahí eran los jueces más conocidos de Comodoro Pi, fueron los que estuvieron sentados a la mesa del juez Sergio Moro en el momento que todavía era juez. Y esa foto que vimos es de ese momento. Y en ese entonces fue que la propia Corte Suprema, y esto es lo que perdemos de vista a veces, arengaba acá a los jueces federales para que actuaran con ese modelo que se gestaba en Brasil y que se traía para la Argentina. Gato, también es Juan, buenas noches, Juan. ¿Qué tal? Buenas noches. No podía evitar trazar un paralelismo mientras vos leías este chat entre los fiscales, mientras hablabas de Sergio Moro, y lo que sucede acá con distintas causas. Recién en el chat los fiscales decían, bueno, vamos a armar la acusación en base a notas periodísticas, hay pruebas frágiles, y obviamente en Argentina sucede exactamente lo mismo. La gran diferencia entre Moro y Bonadío, por ejemplo, es que Moro tenía la potestad de condenar directamente. Bueno, acá inventaron la prisión preventiva, pero fíjate algunas causas nada más. Vialidad Nacional hoy está en juicio oral. ¿Quién es el testigo? Fariña.
Fíjate si no hay pruebas frágiles. El mecanismo, el libro de Daniel Santoro, pronto y la indagatoria por participar de una asociación ilícita que metía presa a la gente y la extorsionaba. Causa GNL, tenés un perito trucho, una nota periodística y el testimonio de Marcelo D'Alessio. Fíjate si no se están armando causas en Argentina. Fotocopia de los cuadernos, nota periodística, cuadernos que nunca aparecieron, que fueron utilizados para hacer un asado y empresarios que quedan en libertad a cambio de decir y de cantar un nombre. Lula sería en Brasil, Cristina Fernández de Kirchner acá en Argentina. Y el memorándum con Irán, que surge de la misma forma, con una nota periodística de Pepe Eliashev. Es realmente muy impresionante la similitud entre los armados de causas en Brasil, con notas periodísticas frágiles, como dicen los fiscales, y acá en Argentina, con Claudio Bonadío. La única diferencia es que Moro podía condenar, Bonadío tuvo la prisión preventiva y hoy Cristina Kirchner tiene fueros. Y como digo habitualmente, son tan obvios que lo premiaron al juez Moro llevándolo como ministro de Justicia de Bolsonaro. Le pusieron la frutilla al postre para demostrar en agradecimiento por las tareas cumplidas, por haber eliminado al mayor adversario que era Lula. Pero nosotros la semana pasada, en exclusiva, en este programa, mostramos cómo hasta el Papa Francisco expresó la preocupación por este manual de operaciones, por lo que se hizo en Brasil, por lo que se está haciendo en la Argentina, y lo expresó ante jueces argentinos que estuvieron en el Vaticano. Escuchalo al Papa. De reunirme con ustedes para manifestarles mi preocupación por una nueva forma de intervención exógena en los escenarios políticos de los países a través del uso indebido de procedimientos legales y tipificaciones judiciales. El lawfare, además de poner en serio riesgo la democracia de los países, generalmente es utilizado para minar los procesos políticos emergentes y propender a la violación sistemática de los derechos sociales. Para garantizar la calidad institucional de los Estados, es fundamental detectar y neutralizar este tipo de prácticas que resultan de la impropia actividad judicial en combinación con operaciones multimediáticas paralelas. El Papa Francisco advirtiendo lo que ahora es una revelación pública. Causa exógenas, decía el Papa, muy bien advirtiendo. Por eso lo combate tanto el gobierno y las campañas en contra que le hacen al Papa en la Argentina. Porque les duele que el Papa también ponga claridad sobre estos asuntos oscuros de parte de la justicia argentina. Escuchen al Papa. Muchos que se dicen cristianos de comunión diaria o dominguera. Escuchen al Papa. Cerramos, Pedro. Sí, déjame agregar algo respecto del manual de operaciones que vos decías, o como dice Gustavo Silvestre, son tan obvios. Hace 7 horas aproximadamente, Eduardo Bolsonaro, uno de los hijos del presidente de Brasil, tuiteó y dijo que esto no cambia nada porque en realidad Lula estaba al frente de la mayor organización criminal del mundo. Un lenguaje muy similar al que usan colegas acá para calificar la organización criminal mayor de la historia de la humanidad. Acá es 2 PBI, allá es el mundo. El PBI del mundo. Esperá, te adelantaste, porque Bolsonaro dijo en un tuit también que lo que se robaron era varios PBI, aunque no lo creas. ¿Te das cuenta? Son tan cómo obvios. Coinciden, hasta se pasan la misma letra. Son tan obvios que se pasan hasta la misma letra. Es un manual, son de manual. Pero